potencial químico está relacionado con el potencial químico del agua pura, y los componentes del potencial hídrico son el potencial de presión o turgor, el potencial de presión o turgor, como dije, el potencial osmótico, que tiene que estar relacionado con la osmosis, el potencial mátrico, relacionado con un proceso llamado imbibición, y por último, el potencial gravitacional. Entonces, lo que se pretende hoy día ver es revisar, como no lo estamos haciendo presencial, es solamente revisar una planilla de datos que se generó en Excel para ver los factores que influyen en la difusión. Por ejemplo, Diego, ¿cómo definirías tú la difusión? ¿U otro compañero que quiera definir la difusión? Como el paso de una sustancia de un medio a otro ¿Ya? a través de algo que puede ser un colador, una membrana, a Ajá. través de algo poroso. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo es como esa difusión, que es un movimiento de moléculas, ¿cierto? Una sustancia, ¿qué factores influyen en ese movimiento? ¿Cómo se hace más rápido a lo mejor? Influye la concentración de esa sustancia de Ujú. un medio al otro. Siempre va a querer igualar las concentraciones, ojo, no las cantidades, sino que las concentraciones. Siempre va a Claro, querer igualar las concentraciones de un lado al otro, por eso se mueve de un lado a otro. correcto, porque a través de un gradiente de concentración, y es lo que nosotros de repente hacemos en la vida cotidiana, que tenemos, por ejemplo, una taza con un café y le agregamos el agua caliente. ¿Ya? Ahí está ocurriendo difusión. Cuando sentimos aromas, ¿cierto? Aromas a comida, a perfume, o cuando preparamos un jugo. Y por ejemplo, ahí la temperatura, Camila Fredes, ¿cómo afectaría la temperatura al proceso de difusión? Y creo que mayor temperatura es mayor la difusión. Mayor la difusión, mayor la difusión. Entonces, hay factores que influyen en la difusión, ¿cierto? La temperatura, el peso molecular, el tamaño de la molécula también va a influir, ¿cierto? En este movimiento a través de un gradiente de concentración, la presión. Cuando uno observa, por ejemplo, el agua que se mueve en una pequeña catarata, ¿cierto? Va a difundir de mayor presión a una menor presión. Bueno, entonces ahí tenemos un tipo de movimiento de moléculas, pero también está la osmosis, ¿ya? Javiera, ¿cómo definirías tú la osmosis? Porque estos conceptos ya obviamente que lo han revisado en otra asignatura, y ahora en fisiología vegetal, o fundamentos de fisiología vegetal, ¿cierto? Son importantes en los componentes del potencial hídrico, y el potencial hídrico lo que me da a mí es una medida del estado hídrico de la planta, si está con problemas de agua o si está bien. Entonces acá también la osmosis es un componente importante del potencial hídrico. ¿Qué me puedes decir, Camila? Perdón, Javiera. La osmosis es el traspaso de agua a través de una membrana semipermeable, de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración, o viceversa. No me acuerdo cómo era en ¿Ya? verdad esa parte, pero algo así. ¿Ya? Bueno, ahí, ¿cierto? Es el movimiento de agua de una zona que está de más concentrado a menor concentración. Bueno, si uno analiza los componentes del potencial hídrico, el potencial de turgor está relacionado con la vacuola, donde esa vacuola está llena de agua, y la membrana de la vacuola, que se llama tonoplasto, ejerce presión sobre la membrana, sobre la pared celular. Por lo tanto, la planta uno la ve y está túrgida. Entonces ahí tenemos un componente, el potencial de presión, la presión que ejerce, y como es negativa es tensión. Me estoy refiriendo en el suelo. ¿Profe? Ahora el otro, Camilo. Perdón, pero ahí creo que, creo que hay un error de concepto porque el agua no, creo que no se mide en concentraciones, o sea, lo que el No, agua pasa de un medio a otro, pero no porque el agua esté en mayor concentración en un medio y pasa al otro, sino que porque hay solutos
que están en concentraciones desequilibradas. Entonces, el agua, a diferencia de los solutos, no pasa de mayor concentración a menor concentración para intentar igualar las concentraciones, sino que El agua se pasa mueve al producto del revés. soluto, ¿ya? El agua Claro. se mueve producto de la concentración de soluto. Por ejemplo, si tú tienes un suelo salino y tienes una planta ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la planta? Claro, o sea, pero entonces es el agua pasa cuando el soluto está de menor Presente, concentración a mayor concentración para tratar de equilibrar esa mayor concentración de soluto. claro, Pasa hacia donde hay mayor concentración. Es al revés con el claro, agua. exacto. Porque igual, por ejemplo, si tú tienes, no sé si cuando lleguen al capítulo de transpiración, en relación a la apertura estomática, cuando ingresa potasio a la planta, a los estomas, a la célula oclusiva, ahí recién va a hacer que se mueva el potasio, y por lo tanto la planta se pone túrgida y abre el poro estomático, ¿ya? Ahora, yo quisiera que, bueno, entonces ahí tenemos, cuando yo tengo un vaso de agua pura, yo no tengo, ahí no ocurre osmosis. Una vez que uno genera, agrega soluto, ¿cierto? Se genera este proceso de la osmosis. El otro componente del potencial hídrico es la imbibición, ¿ya? Voy a escribir en el imbibición, ¿ya? Y este proceso es responsable del potencial mátrico, ¿cierto? Que es otro componente del potencial hídrico, y es lo que uno a lo mejor como proceso, a lo mejor uno como que no lo identifica bien, pero siempre lo estamos observando, por ejemplo, cuando uno pone un poroto en agua. Benjamín, ¿qué pasa cuando uno pone un poroto en agua o otra semilla? Suelta sustancia y se pone más viscoso. Pero ¿qué es lo primero que ocurre cuando yo dejo un poroto en un vaso y después, no sé, para el otro día lo voy a observar? Cuando llegue, qué voy a observar? Creció de tamaño. Aumentó de tamaño, ¿sí? Sí, ¿Y por qué? ingresó agua al porotito. Ya. Ese ingreso de agua, ya dice ahí porque absorbió agua. El agua ingresa, pero no solamente ingresa, sino que ese proceso de ingreso de agua se llama con D, adsorción y retención en las paredes de la semilla, ¿ya? Entonces ingresa el agua y se retiene. Entonces eso también da origen al tercer componente de potencial hídrico. Bueno, esos son los procesos que tienen que ver con el potencial hídrico, pero nosotros como no estamos de manera presencial, no podemos, por ejemplo, no podemos hacer todos los experimentos, entonces se creó una planilla de datos. Ustedes, para los que llegaron recién, estudiantes que llegaron recién, pueden bajar de la plataforma Moodle un Word y un Excel. Voy a compartir, ¿cierto?, el Word para explicar, ¿cierto?, lo que deben hacer después cuando construyan su informe. Y el laboratorio de hoy día tiene relación con la difusión, ¿ya? Bueno, acá ¿cierto?, está la introducción con respecto a la difusión, y que lo describe como una toma de materiales desde el medio que los rodea y la transformación de ellos para estructurar su protoplasma. Javiera, no los veo porque estoy Dígame, profe. compartiendo. ¿Puedes leer, para empezar a leer la guía para llegar a la parte de la experiencia? Para ir, Ok. por si alguien no tiene la guía a mano, por favor. Dice, una de las características de los organismos vivos es la toma de materiales desde el medio que los rodea y su transformación dentro de ellos para estructurar su protoplasma. Este hecho origina variadas e importantes interrogantes que pueden algunas ser contestadas experimentalmente. ¿Sigo nomás? ¿O vamos a ¿Sí? ir parando con Sí. puntos? Ya. El protoplasma de una célula puede considerarse como una solución compleja en el cual el agua como solvente está separada de su ambiente por el plasmalema. Por su parte, el medio ambiente también es una solución. Las raíces están rodeadas... Uy. Perdón, se cayó el sistema. Ahí. Ya. Quería mover ahí y ya. Dice,
Por su parte, el medio ambiente también es una solución. Las raíces están rodeadas por la solución acuosa del suelo y los tallos y hojas por la solución gaseosa de la atmósfera. Para estudiar la entrada de sustancias hacia la célula, es necesario recordar la forma en que se mueve una sustancia disuelta en un solvente, ya sea agua o gas, y cómo este movimiento es afectado si la solución está separada por una membrana. Para el estudio de la difusión, se utilizará una planilla Excel en la que usted simulará lo que debería ocurrir. Calcule teóricamente las distancias recorridas por difusión en cada medio a partir de la ecuación que está ahí, Ya. donde D es igual a distancia, A es igual a factor de proporcionalidad. Ya, Y- gracias, Javiera. ¿Mm? Bueno, esto mismo está en la planilla Excel para que ustedes puedan abrir el programa, porque ahora van a trabajar, una vez que yo dé las explicaciones, yo los voy a separar en grupos, ustedes van a trabajar, los datos están, solamente van a tener que ir reemplazando o siguiendo las instrucciones que están acá. Entonces, como dice acá, para el estudio de la difusión se utilizará la planilla Excel y van a hacer un cálculo, ¿cierto?, de los valores de difusión, que va a ser en tiempo, o en el caso, por ejemplo, dependiendo de lo que tengan, de los valores que tengan, pero siempre basado en esta fórmula, donde D es igual a A, que la A es la constante de proporcionalidad, que de ahí se las voy a indicar, y por raíz de tiempo, ¿ya? Entonces, en la experiencia 1, de ahí es como a manera general, se lo voy a explicar, y después vamos a ir a ver el Excel donde están los valores. Estos valores que están acá, nosotros cuando estábamos en el laboratorio, ahora se creó esta planilla de Excel por la modalidad que estamos de las clases, pero cuando estábamos en el laboratorio, estos datos que están acá son de resultados de esos experimentos. ¿Y qué hacíamos? Como queríamos medir difusión y cómo la temperatura, el peso molecular, si ustedes observan acá, aquí hay colorantes con distinto peso molecular, distinta concentración, porque acá tengo la eritrocina de 0,01 molar y la eritrocina de 0,001, por lo tanto, veíamos cómo distintos factores, ¿cierto?, influían en la difusión, en este movimiento de moléculas. Y para ello lo que hacíamos era tener tubos de ensayo con gelatina incolora, y yo le iba agregando distintos colorantes y iba midiendo en la semana, a un plazo de 10 días, cuánto esto difundía diariamente. Y una vez que se instalaba el experimento, la primera medida, a las 24 horas, pero exacta, porque uno le tenía el tubo de ensayo con la gelatina, le agregaba el colorante, y tomaba la hora, el tiempo. Y tenía que esperar hasta 24 horas, pero exactas. Si partimos a las 10 de la mañana, al otro día a las 10 yo tomaba la medida, y ese valor se transforma en la constante de proporcionalidad, que es la que está acá. Entonces, para el anaranjado de metilo, de esa concentración, el A, que es la primera medida que ingresé de las 24 horas, para el anaranjado de metilo, 2,1, para la eritrocina, 0,75, para el mismo colorante, pero con distinta concentración, 0,63. Entonces, estos son los valores obtenidos en el laboratorio. Y se crearon dos ejercicios en la planilla Excel. En el ejercicio 1, lo que van a hacer es variar el valor de A entre 1 y 6. ¿Ya? Entonces ahí van a observar, no sé si ya abrieron la planilla Excel, van a estar los tiempos, la difusión, y solamente ustedes van a ir variando estos valores y van a ir observando cómo se modifican las difusiones. Y a la vez está la gráfica, que también va a ir cambiando los valores de la A en la fórmula, va modificando la gráfica, entonces ustedes van a observar eso y van a interpretar, ¿ya? En la experiencia 2, perdón, y en el ejercicio 2, van a utilizar el valor de A, o sea, estos valores que están acá, el 2,1, el 0,75, el 0,63, y lo van a reemplazar en la fórmula y van a ver cómo va variando, ¿ya? Y lo van a interpretar. Esa es la primera parte de la experiencia 1. En relación a la experiencia 2, también ahí se entregan los valores del Q10, como aparece acá. Voy a mover un poquito ahí para que se observe. Acá está la fórmula de Q10, y esta fórmula está ya en el Excel, está lista, ¿ya?
Acá el Q10 es ¿cierto? El cociente entre la tasa del proceso. Acá el proceso que se está evaluando es la difusión, dice proceso químico o fisiológico, es la difusión. T es la temperatura. Entonces acá tenemos el valor de A para 20 grados, que es 0,75, y para 0 grados, que es 0,5. Entonces acá, en la experiencia número 2, lo que evalúan es el Q10. Ahí están todos los datos, solamente ustedes tienen que interpretarlos, ¿ya? Observar qué pasa con el Q10 cuando va aumentando los días. Por lo tanto, hay que tener claro que el Q10, ¿cierto? O coeficiente térmico de cualquier proceso químico o fisiológico es el número de veces que aumenta la velocidad o intensidad del proceso por cada 10 grados de aumento de temperatura, ¿ya? Entonces, esas son las experiencias que van a realizar por grupo, y estas preguntas que están acá, estas preguntas las van a contestar cuando ustedes realicen su informe, ¿ya? Solamente vamos a trabajar con los datos de acá, como les mencionaba, de la experiencia 1 y 2, pero estas preguntas las van a contestar cuando tengan que hacer el informe, y lo pueden incluir en la sección de los resultados o en la parte de la discusión las preguntas. Porque, por ejemplo, acá la primera pregunta dice, define el proceso de difusión y establezca los factores que la determinan. Por lo tanto, eso no es necesario que ustedes pongan pregunta número 1, sino que a lo mejor empezar a discutir o a presentar la definición, claro, el concepto de difusión, y a la vez pueden ir narrando cómo los factores, distintos factores van influyendo en este proceso. Luego viene la segunda pregunta, que tiene que ver con la intensidad de la difusión, su dirección, y en la pregunta número 5, ya porque siempre me preguntan después que cómo lo calculan, en la pregunta número 5 dice, ¿cuánto tiempo tardará una sustancia para llegar de las hojas a las raíces de un árbol de 45 metros de altura, suponiendo que el traslado se efectuará exclusivamente por difusión? Y acá lo que utilizan es la fórmula de difusión es igual a por raíz de T. Y ese A pueden usar el A que está acá para poder aplicar la fórmula. O también pueden hacer una regla de 3 simple. Ahí ustedes se la ingenian, ¿ya? Y explican el proceso. Consulta antes que veamos la página de la planilla Excel. Profesora, ¿cuándo se entrega este informe? Los informes se entregan siempre una vez que se realiza el práctico, una semana después, ¿ya? Entonces sería el próximo jueves, pero yo generalmente lo dejo para el fin de semana, ¿ya? Ya. Para que tengan tiempo para, igual, todo esto de la fecha, de lo que no quede claro, ustedes igual pueden, lo podemos ir conversando, ¿ya? La idea tampoco es que si ustedes se llenen de, ¿cómo se llama?, de evaluaciones, y uno al final empieza a acumular los trabajos, entonces siempre en eso uno puede conversar, ¿ya? Voy a compartir la planilla de Excel. Si observan acá, dice tabla valores de A. ¿Qué es lo que es A? Dice distancia recorrida en un día, para 3 colorantes, basado en experiencias a 20 grados Celsius. Los mismos colorantes que mostraba en el Word, acá explica la fórmula, ¿cierto? Donde D es igual a la A, que es la constante de proporcionalidad, que en este caso son las de laboratorio, las que están en la columna E, son de laboratorio, por la raíz del tiempo. Entonces, el primer ejercicio que ustedes van a hacer cuando yo los separe en grupo, porque esta parte la vamos a hacer acá juntos, y vamos, una vez que trabajen cada uno su grupo, interpreten la gráfica, saquen conclusiones de este ejercicio, o de los 2 ejercicios de la primera parte y del segundo, los vamos a socializar, y luego pasaríamos a las otras actividades pendientes, porque la otra parte tienen que hacerla cuando ustedes se junten por grupo, ¿cierto?, durante la semana. Acá aparece la tabla con las 2 variables y sus respectivas unidades. El tiempo va de 0,1 días hasta 10 días. Y acá ustedes lo único que van a hacer, ahora está en 0. Ustedes observen ahí la gráfica, tiempo versus distancia. Y
a medida que bueno, lo primero que va a hacer dice variar el valor entre 1 y 6. Por ejemplo, yo voy a poner el número 1, ¿ya? Y ahí aparecen los valores y ahí aparece la gráfica. ¿Ya? Entonces ahí si yo pongo ahí aparece la fórmula arriba, sale la fórmula de que la distancia es igual a, que es el 1, por la raíz del tiempo. ¿Ya? Entonces ahí, con el número 1, tiene esta gráfica y observen ustedes los valores, qué pasa con un día, qué pasa a los 5 días, y ahí pueden concluir. Y luego ustedes van a ir cambiando del 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Esa es la primera parte del ejercicio. Y observando la gráfica y van a interpretar los resultados, conclusiones de esta actividad. En el ejercicio número 2 dice, utilice el valor de A para los colorantes indicados más arriba. Lo que dice es que ustedes, en vez del 1 al 6, la segunda parte va a ser que ustedes cambien estos valores. Si ponen, por ejemplo, 2,1, observen la gráfica, vean cómo varía la difusión con el número 2, con el número 3. Me refiero a 2,1, 0,75 y 0,63. ¿Consultas? ¿Eso lo tenemos que ir observando solamente o hay que sacarle pantallazo y pegar todas las gráficas que se Cuando vayan hagan el saliendo? informe, tienen que poner cada gráfica y su interpretación al lado, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahora, yo no sé si ustedes tienen, o sea, la idea que ahora yo descargue mi computador, lo analice y como van a trabajar en grupo, ahí lo comenten. Pero cuando hagan el informe, recordar que en la página, en la Moodle, hay una pauta para redactar el informe científico. En la sección de resultados, ¿ya? Yo puedo sacarle pantallazo a estos gráficos con el 1, con el 2, con el 3, con el 6, y sacarle cierto pantallazo y cortarlo, y lo puedo insertar, pero siempre tengan la precaución de ir enumerando las figuras, figura número 1 o gráfico número 1 y una pequeña leyenda. Gráfico 2, gráfico 3, no así como tirar nomás los gráficos. Es el mismo formato que siguen los papers, ¿ya? Que todas las figuras están, la fotografía, todo lo que muestre, sale con su pequeña leyenda. ¿Ya, Camilo? Sí. Ya. En la experiencia 2, es la experiencia 1, la experiencia 2, aquí ustedes no tienen que hacer nada. Aquí solamente ustedes tienen que mirarlo. Acá en esta columna está el tiempo, y acá están las distancias para 20 grados y 0 grados. Y acá está el Q10. ¿Ya? Entonces acá ustedes van observando, observen los datos, vean el Q10, y esta es la fórmula, que es la que está aplicada acá. ¿Ya? Entonces ahí ustedes, una vez que observen los datos, los analicen, van a tener una conclusión y ahí la vamos a comentar. ¿Ustedes tienen grupos ya formados para respetarlos y hacer los grupos como corresponde? Sí, profe, aquí hay un grupo listo. Ya. Sí, profe. Ya, entonces, por ejemplo, Carla, ¿con quién trabaja? Carla Tapia. Con Catherine Flores, Valeria Bravo y Alexis Cabezas. Alexis. Carla, Catherine, me dijiste, Valeria Bravo y Alexis. El grupo de Gerald. Ya, soy con Kelmis Escárate, ¿Ya? Camila Fredes y Alejandra Fredes. Camila Fredes y me dijiste, pero estoy ubicándola. Alejandra Fredes. Pero ella está. Ahora no, dijo que tuvo No. que hacerse unos exámenes. Diego. Con Valentina Ledesma, Benjamín Sepúlveda y Javier Cancino. Y Javiera Cancino.
Camilo, Con Eliezer Torres, ajá. Javiera Cortés, que no está, Mm. y Nicolé Olivares, que tampoco está. Que tampoco está. Pero Tenemos por esta vez puedes trabajar con, ahí vamos a ver ya. con el Eli la hacemos. Sí, profe, le hacemos el tiro. Ya. Ya, entonces va a quedar Camilo con solamente Eliezer, pero sus otras dos compañeras igual están. ¿Quién me Bastián? Constanza Hernández y Valeria Campuzano. Kelmis, Benjamín, Constanza. Me parece que solamente Javiera Cuadra. ¿Tú no estás en ningún grupo? Javiera, no estoy en ningún profe, ya. ¿Tiene bueno el micrófono? Le pregunto, no tanto para que me conteste a mí, sino que para cuando trabaje con algún grupo o va a trabajar sola. Javiera está en el curso de ustedes porque ella es de la, bueno, como ustedes también, nosotros estamos en el, hay dos planes de estudio, ¿cierto? Uno es el 17 y 18, que es del 2008, y ustedes entraron al del plan de estudio del decreto 300 del 2018, que se puede decir que es, es el plan nuevo. Entonces también hay asignaturas que se pueden validar, ¿ya? Y Javiera hizo eso, ¿ya? Entonces por eso que está con ustedes, también para que ustedes también la integren y también que puedan también considerarla no solamente en esta asignatura, sino que en las próximas que se puedan ver, porque igual finalmente igual van a ser colegas. Ya. Ok, Javiera. Ya, entonces ya todos los estudiantes que se mencionaron ya están agrupados, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 4. 4 grupos. 1, 2, 3. Bueno, si queda alguno, lo vamos a... Ya. Alexis. Alexis está con Valeria Bravo. Valeria Bravo. Está con Carla Tapia. Si me equivoco, usted me dice, ¿no? Carla Tapia. Con Catherine Flores. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, 4. Estaríamos listos. 1. Sala 2. Gerald. Kelmis. Camila Fredes. Alejandra Fredes. Estaría listo eso porque no está la Alejandra. Tercero sería Camilo con Eliezer. ¿Ya? ¿Qué me cuentan de lo que realizaron ahora? Por ejemplo, el grupo 1. ¿Qué pudo concluir de la experiencia 1? ¿Cuál era el grupo 1, profe? ¿El grupo de Carla? Ah, ya. Bueno, en la experiencia 1, lo que pude notar es que a medida que aumentaba la recta como que se inclinaba cada vez más hacia arriba, se formaba una pendiente cada vez más inclinada. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden concluir de esa experiencia? ¿El grupo de Gerald? ¿Qué puede opinar al respecto? Que la gráfica se iba ampliando el tema del eje Y, pero que el eje X se iba cortando en el segundo
en la segunda actividad. Mis compañeras no sé si es que pueden aportar algo. Camila o Kelmis. Lo mismo que mi compañera. ¿Qué? El grupo de Eliezer. Em, Dale nomás, bro. Ya, bueno, nosotros igual observamos lo mismo que nuestros compañeros de la curva, que obviamente iba variando, y lo que pudimos concluir de la variación que vimos, íbamos viendo cómo cambiaba, era que a medida que aumentaba A, que lo íbamos aumentando de 2, 3, 4, 6, así aumentando, en menor cantidad de tiempo avanzaba mayor cantidad de milímetros, la distancia aumentaba. La distancia, ¿cierto? Dada la difusión. Sí. ¿Ya? Hay una mayor difusión en el tiempo, ¿cierto? Los primeros valores de A hay una curva de saturación. Ya después cuando uno ocupa valores más grandes de A, ¿qué ocurría? Cuando yo ocupo valores altos de A, ¿qué ocurre? El grupo de Diego. A mayor valor de A, menor era la cantidad de días que iba avanzando la difusión. Se realizaba en menor tiempo. Ok. ¿Y el grupo de Valeria Campuzano? ¿Cuál es la conclusión del...? ¿Mm? ¿Y qué pasó con el Q10? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pudieron concluir? En mi grupo estábamos medio confundidos con el Q10 porque, o sea, entiendo por qué es constante, que sale como 1,22, porque Claro. asumo que depende del material, pero no entendemos por qué varía con el tiempo. O sea, por qué las temperaturas, las distancias con temperatura constante de 20 grados y 0 grados Celsius, ¿por qué van variando en factor del tiempo? Eso es lo que, ahí nos quedamos atorados tratando de entender eso. Bueno, ahí el tiempo está incluido en la fórmula del Q10, porque es la tasa de la difusión elevado a 10 partido por el tiempo mayor y el tiempo menor. Pero acá lo único que se desprende en el ¿cómo se llama? Es que profe dice ahí que T no es tiempo, sino que es temperatura. Ah, perdón, está mirando sí, tenemos una columna, ahora voy a mirar la planilla. Hay una columna que está el tiempo y a medida que pasa el tiempo, el Q10, ya, ahora te entendí por qué estaban analizando. Que por qué, ¿cierto? Porque el Q10 considera la difusión por la temperatura, ¿ya? Tiene que haber ¿cierto? Un intervalo de temperatura, un T2 mayor que sería el 20 y un T1 que sería el 0. Y se planteaban ustedes que por qué, a medida que iba aumentando el tiempo, por qué se mantenía constante el Q22. No, El 1.22. o sea, el Q tiene que ser constante porque depende del material, ¿no? De nada más. Pero la pregunta es, ¿por qué varía la distancia de difusión con respecto al tiempo? Pregunta para resolver en el informe. En serio. Lo Es que que pasa es fíjate, que, sí, eso explícale Camilo.
Fíjate en la experiencia 2, en el cuadro, en el Excel, en la experiencia 2, en el cuadro que dice tiempo, distancia y Q10. Q10 es una constante, ¿ya? Por lo tanto, cada 10 grados que se aumente la temperatura de esa muestra de eritrocina 897, cada 10 grados que se aumente, va a aumentar su velocidad de difusión en un 1,22. O sea, va a aumentar 1,22 veces. ¿Ya? Si el Q10 fuese 2, por ejemplo, 2 cerrado, significa que si aumentas la temperatura de esa eritrocina en 10 grados Celsius, va a aumentar su velocidad de difusión al doble, porque Q10 es 2, pero es 1,22. Lo que no entiendo, lo que no entendemos, es por qué esas distancias, esa distancia de difusión aumenta con respecto al tiempo. Se supone que debería aumentar con respecto a la temperatura. Pero Y ahí el el tiempo gradiente, tampoco está. el intervalo son 10 grados, cada 10 grados. Claro, y acá tenemos un intervalo de 20 grados. Claro, entonces ahí está el error. Porque debería ser 20, 0, 10 o 10 y 20. Claro, debería haber un intervalo de 10 grados para que se pueda Claro. ver el 1,22. Po. Cuando confeccionen el informe, calculen para 10 grados. Pero eso no explica todavía por qué va cambiando con el tiempo. O sea, ese intervalo de 10 grados debería... Porque yo creo que la explicación, Camilo, está en que la difusión es igual a la A por la raíz del tiempo. La difusión está medida en el tiempo. Entonces, como ¿cómo se llama? Como la definición de Q10 es el número de veces que aumenta la velocidad, que en este caso es 1,22 por cada 10 grados de aumento, pero ahí en el cuadrito solo tenemos 0 y 20. Entonces yo creo que por eso es que salió constante. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que el proceso que está evaluando este Q10, porque acá dice cualquier proceso químico o fisiológico, en este caso que es difusión, la difusión depende del tiempo. ¿Ya? La difusión en su fórmula teórica es D es igual a A por raíz de tiempo. Entonces involucra esas dos. Pero es que en la fórmula de Q10 no entiendo dónde está el tiempo. O sea, el tiempo obviamente no está en la Pero sí fórmula. está la difusión, el valor de difusión, y el valor de difusión involucra al tiempo. Pero ¿dónde está el valor de difusión? ¿En la tasa, R2 partido por R1? Claro, el R2 por R1 son los valores de difusión. Ah, y por eso dice es igual a la distancia, porque la Claro, por eso distancia quise es lo que decir, muestra la difusión. claro, dice R es la tasa del proceso igual distancia en este caso, ¿ya? Pero sí les encargo que midan que evalúen el Q10 de 10 grados, porque ahí sale 0 y 20. Pero en todo caso, profe, debería igual mantenerse constante, según Sí, yo. no, sí. Claro, está Sí, bien que porque es esté una tasa, constante porque la temperatura está constante. son cada 10 Ah, no, grados, profe. cada 10 Sí, grados. pues, pero eso es cada 10 grados de temperatura aumentando, pues, pero acá no está aumentando, sino que está constante. La temperatura está ¿O constante, no? claro. El Claro, intervalo de entonces el temperatura Q10 es también constante. está constante por eso, porque la temperatura no, es porque la temperatura está constante. Pero la difusión te No, va a cambiar a los 10 grados. Po. o sea, el Q10 nunca va a cambiar el I, no importa si pones 30 grados con 0 grados Claro, o 40 grados con 0 grados, siempre pero va sí a la ser difusión, 1,22, porque depende del material, no de otras claro, cosas. del proceso que se esté evaluando. Bueno, pero esas conclusiones las pone usted en el informe, ¿ya? Quiero pasar a la otra parte para que presenten sus compañeros del seminario, que es, me parece que era Gerald y Benjamín.
Profe, comienzo yo nomás. Si tú sí. Bueno. ¿Se ve? Recording in progress. Sí. Ok. Ya voy a empezar, ¿no? Sí, póngalo en modo presentación. Sí. Ya. Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Hablaré sobre el paper de respuestas contrastantes al déficit de alimentos entre las poblaciones de Encelia canescens distribuidos a lo largo de un gradiente de aridez. Bueno, las palabras claves que utilizaron en este proyecto fueron la gradiente de aridez, Asteraceae, desierto de Atacama, biomasa, Encelia canescens, fotosíntesis, tasa de crecimiento relativo y relación raíz-brote. La premisa del estudio fue que la sequía es un factor limitante para el crecimiento y la ampliación de la biomasa de las plantas en ambientes áridos y que las respuestas de las plantas ante la sequía puede variar según la población y las condiciones, ya que esta puede variar según el rango en donde se encuentre la especie. También se evaluó a la especie Encelia canescens de diferentes poblaciones a lo largo de un gradiente de aridez. La duración del experimento como tal fue de 45 días, pero anteriormente estuvieron 6 meses con un regado constante para estar en una igualdad de condiciones. El desarrollo del proyecto consistió en recolectar semillas de 3 sectores distintos, específicamente Chañaral, Los Choros y Puerto Aldea. Se recolectaron 30 plantas al azar, de la cual se sacaron 2 semillas de cada una. Luego estas semillas fueron cultivadas por separado en macetas de 3,5 litros llenas de un suelo arenoso. También se establecieron los parámetros de los valores de la precipitación. En el norte dio 18 milímetros, en el centro dio 64 milímetros y en el sur 106 milímetros. También se asignaron tratamientos de agua con 76 milímetros diarios para las plantas que necesitaban un regado constante y para las plantas con déficit de agua se aplicaron 10 ml diarios. Esto igual para simular las condiciones en las cuales se encontraban. Y también realizaron acciones antes y después del proyecto. Las plantas fueron medidas antes del proyecto para ver la altura en el comienzo y luego registraron la altura al final del experimento para probar cuánto había afectado el desarrollo de este. También se secaron en un horno a 60 grados Celsius durante 48 horas. También durante el proyecto midieron la fotosíntesis neta de una hoja de cada planta entre las 10 de la mañana y las 1 de la tarde. La recolección de muestras, como dije, fue en Chañaral, en Los Choros y Puerto Aldea, en las cuales los investigadores establecieron como sector norte, sector centro y sector sur. Al azar de las 30 arbustos de Encelia canescens, se recolectaron de 3 a 5 cabezas de flores por cada arbusto. Bueno, aquí se encuentra una tabla en la cual dan las características de cada localidad. En Los Choros, 18 milímetros anual de precipitación, con un coeficiente de variabilidad porcentual de 214,3 y una temperatura media anual de 17,2 grados Celsius. En Los Choros, la coeficiente de variabilidad sería de 129,3 y la temperatura media anual es de 16,2 grados Celsius. En Puerto Aldea,
el coeficiente de variabilidad porcentual sería de 75,1 y la media anual de temperatura es 16,2. ¿Por qué aquí mencionan a La Serena? Porque para el desarrollo de este experimento se construyó un jardín común en la Universidad de La Serena. Entonces también muestran su temperatura y su media anual de precipitación, que en este caso sería de 80 milímetros de precipitación, coeficiente de variabilidad de 82,9 y una temperatura media anual de 15,3 grados. Los métodos utilizados fueron la construcción de un jardín común, cultivar las plantas de las 3 poblaciones distribuidas a lo largo del gradiente de aridez y así comprobar la tasa, comprobar la diferencia de la tasa de crecimiento relativo, que se conoce como RGR, la biomasa, las proporciones raíz-brote y también la fotosíntesis de las plantas regadas. Además, relacionaron la relación entre las proporciones raíz-brotes con el RGR y la biomasa de la planta. Los materiales utilizados fueron el jardín común, un horno Blinder FET, que no son estos, los hornos utilizados, también un sistema de intercambio de gases abierto, el de acá de la derecha, también pruebas de post-hoc de Tukey y una versión del R-Cortin 2014 para análisis estadístico. Ahora, el análisis estadístico. Se realizaron análisis independientes de covarianza, donde se consideraron el tratamiento de agua, la población como factores principales, la masa de las semillas y la altura inicial de las plantas como covariables. También los datos que no estaban distribuidos se transformaron logarítmicamente antes de realizar el análisis. También se realizaron pruebas de post-hoc de Tukey y se examinó la relación entre la razón raíz-brote, el RGR y la biomasa total usando regresiones simples. Los resultados claves fueron que el déficit de agua afectó las proporciones raíz-brote, también la biomasa y el RGR, pero no afectó la fotosíntesis. También las poblaciones variaron en RGR y biomasa. Las que estaban en el sector más árido tenían mayor RGR pero menor biomasa, y por el contrario, las que estaban más al sur tenían mayor biomasa pero menos RGR. En las condiciones de riego fue al revés. En la población del sur había mayor RGR pero había menos biomasa. Bueno, los resultados también fueron separados, bueno, los mencionaban por sector. En los 3 sectores hubo efectos en la proporción raíz-brote y en la biomasa. No hubo efecto alguno en la fotosíntesis, y también se mostró que había en la población del norte más biomasa en las raíces que los brotes. En el centro no hubo diferencia y en el sur tampoco. En el norte tampoco había efecto con el tratamiento de agua, pero en el sur sí hubieron hubieron efectos con el tratamiento de agua. Y las plantas del sur tuvieron una RGR media más baja que la población del norte con el tratamiento de agua. Aquí se encuentra una tabla donde se explican todas las variables. Los factores que influyeron fueron el RGR y el tratamiento de agua. También la biomasa total, el tratamiento de agua, también la altura y la masa de la semilla. Las conclusiones que sacaron de este experimento fueron que la respuesta al déficit hídrico varió según la población de Enselia canescens y que las plantas del entorno de menor precipitación ajustaron las proporciones de la raíz en comparación al brote. Y esto
puede haber permitido de que se adentraran más en la tierra para conseguir más recursos hídricos debido a la escasez que hay en el exterior. También mostraron el contraste de que las plantas de la población más húmeda no ajustaron su proporción raíz-brote, pero eso se redujo a la biomasa. Los cambios morfológicos y fisiológicos mostraron que las poblaciones pueden utilizar diferentes estrategias para hacer frente al déficit hídrico. La discusión que hubo al respecto de los resultados fue que se mostraba la respuesta de la raíz de la planta a los brotes en condición de déficit hídrico y que éstas difirieron de las poblaciones de Encella canescens y que estaban relacionados con la posición en la que se encontraban a lo largo del gradiente de aridez. Los desarrolladores encontraron RGR mayor en el extremo seco del gradiente, que resultó ser lo contrario que se esperaba de los resultados. También bueno, eso es lo que se espera de las plantas con menos accesibilidad al recurso hídrico. El patrón de esta adaptación puede explicarse con cambios de asignación en la biomasa, que algunas plantas tenían más biomasa en el brote que en la raíz, y viceversa, algunas más en la raíz que en el brote. El conocimiento de cómo las diferentes especies, de cómo una especie generalizada, pero de distinta, que se desarrolla en un distinto ambiente, puede establecer cómo se ven afectados por el déficit de agua. Y también es importante comprender las estrategias de supervivencia de las plantas en grandes rangos de distribución. Aquí se muestra de que la biomasa, bueno, el RGR, en comparación con el riego y el déficit de agua, solamente aumentó la población del norte, pero disminuyó en la población del sur. Y acá se muestra lo que mencioné anteriormente, de que el RGR el RGR es menor en la población del sur y va aumentando, y en el norte es máxima, pero por el contrario el total de la biomasa es mayor en el sur y menor en la población del norte. Y eso sería la presentación. ¿Qué pasó? Gracias, estaba silenciada. Bueno, ¿hay consulta de sus compañeros? ¿Algún comentario antes de que yo pregunte? Por favor, ¿puedes poner la primera diapo? Sí. Nicole, disculpa. Nicole, ¿tú recién te vienes incorporando? Hola, profe. Sí, es que tenía problemas de conexión en la mañana. La otra, por favor, Gerald. ¿Esa? Respuestas contrastantes al déficit de alimentos. Yo tengo el paper acá y ese no es el título, ¿ah? Casi que alimentos está de más. Dice, respuestas contrastantes al déficit hídrico entre poblaciones de Encella canescens distribuidas a lo largo de un gradiente de aridez. Ah, profesora, me equivoqué al ¿Sí? escribirlo ahí. ¿Ya? Pero sí. ¿Ya? Este es un estudio de la Encella canescens, que es una planta endémica, en un gradiente de aridez que va desde en 3 localidades, ¿cierto? Sí. Chañaral, Los Choros, Puerto Aldea y La Serena. Ese es el gradiente de aridez. ¿No hay ninguna consulta de los compañeros?
Ya, eso es lo primero. Yo encontré que en la introducción fue muy pobre, ¿ya? Porque en la introducción se hace una caracterización, ¿cierto?, de la parte del desierto, de las precipitaciones, porque también eso va a determinar cuánto es lo que se considera como cantidad de agua que produce estrés en las plantas. También tenías que haber hablado con lo que dice ahí la introducción de las estrategias que tienen las plantas. ¿Cuáles son las estrategias que tienen las plantas cuando están enfrente de un estrés hídrico? Especialmente en los desiertos, Gerald. Ok. ¿Qué dice el paper? ¿O qué me puedes decir tú con respecto a eso? ¿Cómo las plantas que están en el desierto enfrentan el estrés hídrico? Porque las plantas están adaptadas a esas Sí. condiciones. Bueno, Entonces, ¿qué decía? perdón, lo que se mencionaba en el paper de que una de las estrategias era la distribución de la biomasa. Si las plantas se encontraban en el desierto, por ejemplo, y tenían una escasez hídrica, las plantas iban a derivar la mayor cantidad de biomasa hacia las raíces, porque las raíces van a ingresar más al fondo del suelo para buscar agua que esté Agua subterránea. Exacto, agua subterránea. En cambio, las plantas más de centro y sur no van a variar tanto las proporciones de la raíz como del brote, porque no sufren de una escasez hídrica más notable como las que se encuentran en el desierto. Igual, geográficamente, Chañaral está mucho más al norte de lo que está aquí Los Choros y Puerto Aldea, que están en la misma región. Prácticamente está dentro del propio desierto. Claro. Y también el déficit hídrico va a aumentar en el tamaño de la planta en sí. En el norte va a ser un poco más pequeña en cuanto al brote, pero va a tener más raíz, y en el centro sur la planta va a tener una proporción casi igual entre la cantidad de brote y la cantidad de raíz. Correcto. Eso, bueno, no lo mencionaste, pero sí lo tienes claro. Hay un parámetro ecofisiológico que se mide cuando uno hace estudios fisiológicos, valga la redundancia, que se llama root shoot, ¿ya? Y es todo lo que la biomasa, lo que produce la planta para producir una biomasa aérea que está bajo el suelo, y una biomasa, una biomasa radicular que está bajo el suelo, y una biomasa aérea que tú le llamas brote, ¿ya? Sí. Entonces, claro, cuando uno observa hacia el norte, las plantas, tú no ves plantas de grandes tamaños, de gran biomasa aérea, sobre lo que está el suelo, sino que la planta, como tú bien lo señalaste, una estrategia es que invierte recursos en producir una gran biomasa radicular que profundice en el suelo y encuentre fuentes de agua. Por lo tanto, una estrategia va a ser este parámetro, root shoot, que como tú lo mencionabas, Sí. En síntesis, es los fotosintatos, productos de la fotosíntesis, que la planta destina a producir una gran biomasa radicular, dependiendo de las condiciones, ¿cierto?, del agua y otros recursos, versus, ¿cierto?, lo que produce para tener la parte aérea. Ya nosotros para el sur vemos que hay árboles de grandes alturas, especies arbóreas, especies herbáceas, mientras que para el norte, ¿cierto?, en el desierto, solamente plantas pequeñitas, y obviamente porque esa es una adaptación que tienen las plantas a los ecosistemas desérticos. ¿Qué otra estrategia tú leíste o me podrías decir con respecto a las plantas a someter el estrés hídrico, a que están sometidas al estrés hídrico? Una de las estrategias, igual que pude leer del paper, era de que cuando había estrés hídrico, las plantas de más al sur tendían a cerrar su estoma. Exacto. Cuando hay altas temperaturas en los desiertos, por ejemplo, para el desierto de Atacama, la planta tiene distintas rutas metabólicas de la fotosíntesis. Ustedes después van a ver que están las C3, las C4, las CAM, y las plantas, para no estar expuestas como están expuestas a altas temperaturas en el desierto, especialmente en el día, al estar con alta temperatura,
Y por un lado, para no perder agua, que es el recurso limitante, la planta cierra los estomas y la función de abrir los estomas es para el ingreso del carbono, para la fotosíntesis. Por lo tanto, por una parte el estoma se abre para captar para que se produzca el ingreso de carbono, pero también al abrirlo se pone a perder agua. Entonces, ¿qué hace la planta? Las plantas de desierto generalmente abren su estoma en la noche. Esas son estrategias para evitar el estrés hídrico o pérdida de agua. También en el paper habla de un concepto de la plasticidad fenotípica. No sé si te encontraste con Sí, ese concepto. sí, Que también es lo leí. importante. ¿Mm? La plasticidad fenotípica, igual la busqué una definición, si mal no recuerdo, es la capacidad de adaptación que tiene la planta al cambio en su ecosistema, ¿se puede decir? O en su El ambiente. lugar donde viven, sí. Sí. Y Bueno, yo hice depende de la yo planta hice- ¿Mm? el cambio. Claro, es una plasticidad con respecto al fenotipo. Recordar, ¿cierto?, que Sí. el genotipo, ¿cierto?, el fenotipo, lo que uno observa en la especie es igual a la carga genética más el ambiente. Siempre va a ser así. Es una ecuación que me enseñaron a mí cuando estudié genética. Y cuando yo hice, por ejemplo, mi tesis en sistemas radiculares en el desierto, tuve la misma especie en el norte, allá en Paposo, y la tuve acá en Romeral, y resulta que en el norte la fuente de agua era la neblina, y la fuente de agua acá en Romeral era en la fuente subterránea. Entonces ahí uno ve que la planta modifica es plástica, como la fuente de agua es, en el caso, por ejemplo, del norte era superficial, aporte principalmente agua de neblina, la planta tenía un sistema radicular superficial. Mientras que acá en Romeral, la misma especie, y como el agua de precipitación era escasa, no había neblina, la planta ocupaba agua subterránea. Entonces ahí hay un ejemplo de plasticidad fenotípica, cómo la planta modifica la arquitectura o forma del sistema radicular dependiendo de la fuente de agua. Entonces ahí el ambiente estaría, ¿cierto?, gatillando esta plasticidad fenotípica. También hubieron gráficos que no presentaste, ¿eh? Solamente presentaste un gráfico y dos de todos los gráficos. Ya, recomendación, se presentan todos los gráficos y tablas que aparezcan en el paper. Profesora, ¿Mm? igual habían cosas que Que no entienden. no era que no entendía, Ah. sino que no puse para no sobresaturar la presentación, porque igual en la pauta decía que eran unos 10 minutos, y yo como Claro, pero nunca me están doy, escritos. yo como a veces me demoro en decir algo, en Ya. explicarlo, me podía pasar del tiempo, por Claro. eso preferí No, pero acortar generalmente no se preocupen del tiempo. Ya, las Ok. primeras presentaciones son como el modelo para sus compañeros, son como ustedes, son como los conejillos de India, pero igual se es más benevolente, en el sentido de que fueron los primeros en presentar el paper y uno lo ocupa como modelo para que representar al resto que no deben hacerlo, ¿ya? Así que no te preocupes, Gerald. Profesora, ¿Mm? igual tuve una pequeña complicación porque al momento, a ver, yo estaba traduciendo el paper y después encontré una forma de que me saliera el paper en español, pero habían variables que me salían en inglés, no cambiaba Claro. el idioma de las variables, entonces a veces me confundía. Y Claro. otra cosa que me confundía era de que en el paper aparecían muchos conceptos y aparecía, por ejemplo, 1A, 1B, 1C, pero los gráficos estaban 2 páginas más adelante. Claro, no, si te lo compagina completo. Sí. Y lo otro que hay conceptos que son técnicos. Entonces, la sugerencia es cuando los otros compañeros tengan alguna duda, le puedan preguntar al profesor Esqueo, a mí, o por último mandar un correíto y yo pregunto por último a otro. Ahí en el laboratorio hay mucha gente especializada en fisiología vegetal, entonces ahí uno le puede consultar a ellos. Okay. Gracias, Gerald. El resumen sale a... ¿Mm? No, pero es que al final lo tomo yo.
Sí, claro. En parte también por eso. Pero hay, por ejemplo, claro. Pero ya, sí, pero yo igual en el primer laboratorio igual le expliqué el seminario, igual le expliqué cómo tenía que acceder al seminario. Y también la rúbrica que está ahí, claro, es un tiempo, pero tampoco es que a lo mejor también él lo hace pensando en que alguna vez se presenta en algún congreso, ¿ya? Se presenta en algún congreso y ahí son estrictos con el tiempo, te tocan Profesora, es que tenemos las instrucciones de usted y del profesor Recording Francisco. stopped. Entonces eso a mí, Claro, bueno, de ya la repente mayoría se nos confunde. confunde. Sí, no, pero no se preocupen, yo... Profe, le tengo una pequeña pregunta antes de que el Benja empiece. Llega. Cuando, por ejemplo, se presentan algún gráfico, pero durante el desarrollo del texto, dan una respuesta constante, por ejemplo, el caso de la fotosíntesis, lo mencionaban en casi todas las páginas, ¿qué hacemos cuando pasa eso? Cuando con la explicación y el gráfico da la misma respuesta. No entiendo. Sí. ¿Se ve, cierto? Sí. Bueno, buenos días a todas, a todos. Hoy les voy a comentar brevemente sobre este artículo que se llama Los efectos de la radiación UV sobre la fotosíntesis y las actividades enzimáticas, anhidrasa carbónica y nitrato reductasa en macroalgas del sur de España. Este es un tema súper interesante, quizás es un poco complejo de entender por el hecho de que contempla muchos conceptos e ideas que no hemos visto todavía. Entonces, y están más inclinados hacia la parte investigativa, experimental y avanzada de la biología vegetal, entonces voy a tratar de ser lo más claro posible. Para empezar, tengo esta lista de conceptos como conceptos clave, que más que nada sirven para no perderse tanto en las explicaciones. La actividad fotosintética la vamos a entender como un proceso de fotosíntesis en sí, o sea, el procesar la luz como energía química para distintos fines. El rendimiento cuántico o rendimiento fotoquímico también se le Recording in llama, lo progress. podemos entender como el número de veces que se produce un proceso en especial por la absorción de energía luminosa, o sea, un fotón que entra al sistema de la planta. La fotoinhibición es la reducción de la tasa fotosintética por una exposición prolongada a radiación solar, que sería la intensidad lumínica. La recuperación es el aumento del rendimiento cuántico y se puede entender también como la reactivación de la fotosíntesis en el organismo. Tanto la anhidrasa carbónica como la nitrato reductasa son enzimas catalizadoras que van a cumplir distintos procesos esenciales dentro de las algas. Entonces, el estudio tiene como objetivo relacionar distintos procesos enzimáticos y metabólicos que se dan durante la exposición de 3 macroalgas, que serían estas. A la izquierda encontramos la Locanium cartilagineum, al centro está la ulva rígida, y a la derecha tenemos la Fucus spiralis. Esta alga entonces se exponen a la radiación solar, y el estudio también hace una revisión específica de otras 19 algas, pero solamente para determinar la fotoinhibición y la recuperación de estas. Eso en distintos escenarios de radiación. Bueno, con radiación me voy a referir a 3 en específico, que la primera sería la radiación UV, la otra sería radiación UVA, y la tercera sería básicamente la luz visible, que todos podemos ver, que en este campo de estudio de la biología se llama radiación PAR, que es como una radiación fotosintéticamente activa, en donde los distintos organismos la utilizan para hacer fotosíntesis, como las 3 algas que vamos a ver en este estudio. Los mecanismos fotoprotectores, en algunas regiones, como en España, las macroalgas naturalmente están expuestas a mucha radiación ultravioleta, pero así de forma excesiva y súper prolongada. Entonces se cree que ese factor, más la transparencia del agua, otros factores que incluso pueden ser hasta morfológicos de las algas, han hecho que se desarrollen mecanismos fotoprotectores. Lo que haría que estas algas como que no mueran o se dañen por entrar en un estrés de mucha radiación o estrés lumínico. Este es el proceso de fotoinhibición,
que se asocia con el artículo, y es un proceso en el cual se frena la acción fotosintética. Y con eso hace que se inhiban unos fotosistemas, como el fotosistema 2 que podemos ver acá en esta imagen, que básicamente se regula con la presencia de una proteína. Los experimentos que están dentro del artículo, después de la elección y muestreo de las algas, y todo, bueno, todo el proceso que tienen que hacer los investigadores, eligiendo los materiales, los sistemas de incubación, la mantención, qué más, la luz, los filtros de luz también, lograron determinar los valores de radiancia diaria que se integra, o sea, la dosis de radiación absorbida y que utiliza cada alga. Y en el caso de las 3 algas que mencioné al principio, se muestran los datos de radiación par en esta tabla, que sería la radiación par, la radiación UVA y la radiación UVB, que se miden en kilojoule por metro cuadrado. Y esto más o menos se acerca a las condiciones que normalmente que se encontrarían en estado natural, digamos. Las determinaciones, bueno, en esta parte los investigadores lograron determinar en el laboratorio y en los tanques donde estaban las algas la fotoinhibición y la recuperación, y además la actividad enzimática de las 2 enzimas que les había comentado al principio. La determinación de la fotoinhibición, en este caso se expresó como una disminución de la fluorescencia, ya que la fluorescencia de la clorofila, que está en el alga, determinó la irradiancia a la que estuvo expuesta el alga, o sea, a la radiación. Y la recuperación es todo lo contrario, o sea, es el porcentaje del aumento de esa fluorescencia, pero a determinadas horas. Y ahora vamos a ver las gráficas de esto y después vamos a ver las determinaciones de las enzimas. Vale, a la izquierda del gráfico podemos ver la fotoinhibición y abajo la irradiancia. El gráfico muestra la fotoinhibición de las 19 algas y se muestra de forma linealmente dependiente